Érase una vez un león, el gallego que llegó. Érase una vez un león y un gallego. Eran los del Morriña, eran los del Morriña. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Morriña Podcast. Todos creemos saber algo de política, pero lo cierto es que lo que nos dejan ver es solo la punta del iceberg. Hoxe, para que aprendades un pouquiño a vez que aprendemos nós, traemos un invitado moi especial, César Mogo Zaro, senador do Goberno de España. Témolo aquí con nós, benvido, César. Moitas gracias, moi ben recibido. Como estás, todo ben? Todo ben, acabo de chegar a Santiago, estou na terra, estou estupendamente. Tuvemos actividade parlamentaria hasta onte mismo, por tanto, acabo de chegar e estou feliz. Y así, si no, te puedes presentar un poco para empezar. ¿Quién es César Mogo? Como persona, como político, en xeral. Pues como persona, lo máximo que puedo aspirar en la vida es a normal, ¿no? Que es lo que pretendí sempre. Ser normal, non é unha falsa modestia, que a mí me parece, os tipos normales me parecen os máis intelixentes, entonces procuro acercarme aos tipos normales, porque entonces estarei elevando a miña inteligencia, non ser nada singular. A veces tamén produce resultados na vida positivos. Eu non pretendín outra cousa. Políticamente, pois alguén que gustoulle sempre a política, que viveu desde neno na casa, a pesar de que eran os estertores da dictadura, e que non se pretendeu nunca dedicar á política, e que leva 38 anos dedicado á política. Por non pretender? Pois para non pretender, efectivamente, pero o azar xoga moito en este punto. Ahora que estou na universidade, había simplemente, moi brevemente, acaba de fallecer un intelectual pouco conocido pero de primer nivel, Ludolfo Paramio, que me dixo un día, cando eu esperaba dedicarme a outras cousas, me dixo un día: vente 6 meses unha cosa aquí a trabajar a la Fundación para Iglesias, que era a Fundación do PSOE, e sigue sendo. Pasaron 38 anos encadenando. Nunca deixei a actividade, pero non foi unha actividade premeditada, ainda que me gustaba moito a política. Empezaches, como dices, un pouquiño co tema da Asociación Pablo Iglesias. Como chegas a ser senador? Como pasa rapidamente eso? Se pode facer unha síntesis un pouco dese Non, proceso? rapidamente non, houve moito tempo entre bueno, rapidamente medias. refirme se podemos facer así rapidamente. Sí. No, eu empecé a traballar no Partido Socialista, levando as relacións do Partido Socialista con América Latina. Quero dicir que inmediatamente me ofreceron eso. Estuve en 6 meses na Fundación Pablo Iglesias, me ofreceron eso. A verdade é que pode parecer inverosímil, pero todo sucedeu ao marxen da miña voluntad. É certo, a vida a veces é así. Eu non estou descontento, desde logo, pero me ofreceron levar as relacións con a América Latina e as levei durante 5 anos xa no Partido Socialista. Eso deixou moitas experiencias e un divorcio. Tamén hai que dicilo todo, porque era incompatible con manter unha relación afectiva estable, porque estaba todo o día por o mundo, e bueno, pero é moi enriquecedora en términos de experiencia personal, porque conocín casi toda a América Latina, e para min iso é unha experiencia vital, especialmente sendo galego, porque non iban moi diferenciadas. Onde había rastro de galegos, pues, en fin, ali estaban en América, e a min resultaba moi suxerente, non? Ahora, entón me pasei toda a vida en gabinetes traballando, en gabinetes de ministros, en gabinetes da oposición, cando estábamos na oposición, organizando o traballo na sombra. Estuve en tres veces no goberno, na época de Zapatero, e logo na época de Sánchez, pois fun a traballar porque estaba no seu gabinete, pero foi todo encadenado en gabinetes sempre na sombra. E houve un momento en que unha conversación co actual presidente do goberno, pois dixen que, bueno, que me podía saltar o mostrador.
por así decirlo, non? Meu abuelo era tendeiro, entonces sempre fago esta alusión, non? Saltar o mostrador e estar na cousa pública. E pareceulle moi sugerente e encadenamos con o senador. Podo explicar con máis detalle logo, pero iso é sucintamente o que pasou. Foi unha necesidade de, despois de moitos anos de estar de a parte do mostrador, digamos, servindo, pois pasar, saltar e ter unha proyección. E creo que acertei, levo 5 anos e pico e gústame moito e, bueno, estuve ben. Estuvo moi ben, pero así foi, azar, circunstancia e voluntade de traballo, eso nunca me faltou. Has explicado que tú pasas de la sombra, pues como has dicho, al mostrador, pero tenemos la sensación muchas veces de que políticamente los políticos, el ascenso se hace un poco a dedo, no sabemos cuánta meritocracia existe, porque por ejemplo en el deporte lo tenemos claro, si un futbolista brilla en un equipo, pues va a fichar por otro más grande. Pero ¿cómo se asciende en política? Pues primera circunstancia, y no es evadir la pregunta, lo he hablado 1000 veces. Falo en galego en castellano según vai surgindo, ¿no? Como prefieres. Sabes que aquí mezclamos. Sí, vale. No, como tú me hablas en castellano, pues yo tiendo a reproducir, pero bueno, vamos a hacerlo así. Ahora ya acabo esta en castellano. Yo hablo muchas veces, y esto es verdad, de que no están claros los criterios objetivos. No lo sabemos nosotros mismos. Yo estoy compartiendo un grupo parlamentario con 91 personas y cada uno es un universo de cómo han llegado. Algunos por méritos, digamos, en el aparato de los partidos, seamos también sinceros, otros porque han venido por una potente compromiso, desde luego, pero cualificación profesional, no sé, catedráticos de Derecho Constitucional, por ejemplo. En la pasada legislatura teníamos 3 en el grupo parlamentario. Evidentemente es una profesión o una dedicación muy fronteriza con la política. Otros, como en mi caso, veníamos de gabinetes y del interior del partido, y otra gente que lleva muy poco tiempo y que realmente han trabajado desde el mundo municipal. Pero no hay un criterio objetivable, para lo bueno y para lo malo, No hay, primero porque es un oficio, más que llamarle profesión, le llamo oficio, que está muy poco objetivada. ¿Cómo mides quién es bueno, quién es malo? Cada uno tendrá su opinión sobre las cosas, que lo hace bien, lo hace mal. La masa sobre la que trabajamos es una masa muy blandigrú, ¿no? No sabes muy bien cómo juzgarlo. Pero, y a veces incluso creo que el azar. Pues en una lista electoral que necesitaban a alguien que fuera mujer por la cuota o hombre por la cuota y que tuviera una vinculación con el mundo vecinal, y de repente alguien que no lo esperaba es diputado o es senador o es diputado autonómico. Pero los criterios no están objetivables y sigue siendo un gran misterio, no en España sino en el mundo, los criterios de cooptación política. Yo viajo y me doy cuenta que en otros sitios pasa lo mismo, para lo bueno y para lo malo, que tiene lo malo también. Pero es que al fin y al cabo yo tengo la sensación de que por muy buen político que seas, si no tienes contactos, quizás no vas a ningún lado. Está bien traída la pregunta, pero es que la obligación del político es tener contactos. Tú te refieres a contactos en el sentido de arriba a abajo. Yo tenía contactos, o sea, no puedo librarlo. Tienes que tener algún contacto, pero hay gente que sin contactos, digamos, de primer nivel, está en política y trabaja en política porque ha sabido destacar. Estaba intentando recordar ahora en mi grupo parlamentario pues personas que sin grandes contactos. Ahora, es evidentemente que tienes que tener contactos en el interior de los partidos, pero no te sorprenda, y lo he vivido en más de una ocasión, que llaman a un señor que saben que es progresista, que no es militante del PSOE, en el caso del PSOE, que saben que es progresista, que saben que y tal, pero le parece que tiene una proyección social en su pueblo, en la provincia, y le ofrecen ir en las candidaturas. O sea que contacto, tienes que tener algún tipo de contacto, pero no te extrañe que no sean de la profundidad o que sean imprescindibles de un determinado nivel, porque te podría poner ejemplos de gente que ha estado por su competencia profesional y ha parecido interesante, ¿no?
E falas do teu grupo parlamentario, o grupo socialista, 96 ou por aí decías, non? 90 e pico. 91, me parece. 91. Sí. Dentro deses 91, ti consideraste máis a izquierda que eles, máis a izquierda que o propio PSOE, máis a dereita, máis o centro? O PSOE realmente de izquierdas? Sí, claro, o PSOE é socialdemócrata. Se pode discrepar de ser socialdemócrata, pero a socialdemocracia é un valor da esquerda. Marcamos a historia de Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O digo con moito orgullo e con moitos erros e acertos. Por suposto, ser autocrítico, pero claro, eu creo que é a única ideoloxía de esquerdas con capacidade de goberno. Porque se pode ser de esquerdas testimonialmente. Aí non me van a encontrar. Eu quero gobernar para transformar as cousas, para subir o salario mínimo, para facer unha reforma laboral, para isto, para outro. Non vou a estar vendendo esa historia, pero hai unha esquerda testimonial que é a que máis lle interesa á dereita, normalmente, na miña opinión. Claro, porque a dereita lle interesa unha esquerda que non teña capacidade de gobernar, e hai unha tendencia dentro da esquerda a ser moi resistencialistas, moi de resistencia de tal, pero sin capacidade de gobernar. Non teñen o chip na cabeza. Eu no Parlamento debato cousas a veces que digo, usted non quere gobernar, digo yo, outros grupos de esquerda. A veces vexo que se piden, por exemplo, competencias ao goberno central que son da Xunta de Galicia. Aí encontrase o bloque PP, por exemplo, digo, no, están claramente facendo algo que non é para gobernar, porque se é unha competencia exclusiva. Por exemplo, o marisqueo, que foi unha PNL, unha moción que levei fai pouco sobre as indemnizacións a unhas rías de aquí que habían sido dañadas por os temporales, é unha competencia exclusiva da Xunta. Entonces, eu creo que forma parte dunha esquerda que ten vocación de gobernar, e que é irreductible, porque iso é a socialdemocracia desde o ano 45 en toda Europa. E puño un punto xa para ver que me adianto. Eu creo que esa socialdemocracia desde fai 6 anos en España espegou, chamémoslle, un estirón. Chegou a donde non había chegado hasta ese momento a socialdemocracia. Logo, se vos interesa, seguimos. Me explico máis. Antes hablabas también, volviendo a estar en la sombra. Yo creo que existe la sensación en España de que el Congreso todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe para lo que sirve, pero luego el Senado es la sombra del Congreso. ¿Qué es lo que hacéis exactamente allí y cuál es su función realmente? Y llevan una parte de razón en lo que dicen, porque el Senado tiene constitucionalmente un papel secundario en relación al Congreso. Es así. Por ejemplo, tiene que examinar las leyes, pero tiene 30 días para examinar las leyes que vienen del Congreso. Si no se examinan con carácter de urgencia, no se tiene en cuenta su voz. Porque es un sistema bicameral. En los sistemas bicamerales, pues no tienen por qué ser equivalentes los dos. El Senado tiene, no me enrollo, pero una función de control del gobierno, que la cumple, van allí a dar cuenta los ministros. 2, una función legislativa, que es de Cámara de segunda lectura, las que vienen del Congreso, y luego puede tener una cierta capacidad de iniciativa. ¿Qué es el drama del Senado? Llamemos las cosas por su nombre. Que en un Estado descentralizado debería haber desempeñado un papel como en Alemania o como en Canadá, ser una cámara donde allí debatieran los problemas territoriales, fueran las comunidades autónomas, una cámara de cohesión, como es el Bundesrat en Alemania. ¿Qué es lo que pasó? Que en la Constitución no se atrevieron a pronunciar la palabra federal, porque era el año 78, yo no lo viví, era muy joven, estaba como vosotros en la universidad, pero no se atrevieron porque parecía que a los poderes fácticos que había en aquel momento y que amenazaban la democracia, eso iba a ser como un corte. Y entonces se quedó a medias el Senado. Se ha intentado reformar, pero lo tengo que decir así, el PP no ha querido. Esto es así, no es que yo diga que sí o que no, esto es objetivable. Entonces debería ser una cámara donde fueran los gobiernos a dar cuenta, donde se tomaran decisiones, donde tuviera mucha más potencia. Nos hemos quedado a medio camino. ¿Qué hacemos? Lo que podemos. ¿Qué es lo que podemos? Hay una función, como digo, de control al gobierno. Segundo, las leyes vienen, aunque se pueden luego volver a cambiar en el Congreso. Y en tercer lugar, tratamos de llevar reivindicaciones para llevarle al ánimo del gobierno.
por ejemplo, yo tengo ahora una moción sobre Alcoa, la fábrica de aluminio del norte de la provincia de Lugo, o se debate sobre Altri, que es un tema bien polémico. Entonces, hacemos mucho trabajo político, pero con una frustración también, ¿por qué no decirlo? Porque no podemos llegar, porque el diseño se queda corto y se podían hacer cosas territorialmente mucho mayores. Entonces, con este modelo es imprescindible realmente, o podríamos prescindir del Senado. Yo creo que en el se puede prescindir del Senado, pero yo creo que no es positivo prescindir del Senado. Con este modelo, bueno, prescindir del Senado pudiera ser. Yo creo que la segunda lectura es buena. En el Congreso, en la Cámara de Segunda Lectura de las leyes, que existe en muchos, es muy legítimo, los sistemas unicamerales los hay, pero también los bicamerales. Yo creo que las leyes ganan en profundidad y en solidez, porque a veces en el Congreso se llegan a acuerdos llevados por el debate político muy precipitados, y el Senado, una segunda lectura es una segunda oportunidad. Yo creo que sería un error. ¿Se puede presidir el Senado? Sí, porque existen sistemas unicamerales, porque vamos nosotros a ser más guapos que los demás, pero creo que no sería positivo. Falando de se pode prescindir ou non, ao principio da entrevista dicíasnos a única limitación que vos poño é que hai que falar sin filtros, non? Algo así. Sí, que non hai que ter entonces, teño condicións. Realmente non se podería prescindir das 266 personas que están cobrando 3.000, 4.000, 5.000 euros. Pero isto de cara a xente que moitas veces o gasto político é unha das cousas que máis fai que a xente desconfíe. Sí, pero isto é como cando unha casa tú gastas, entonces chegas ali a casa e che dice teu pai, pero gastaches 50 euros en un, non sei, en unha carcasa dun CD. Bueno, pois podría ser prescindible, pero ao lado do gasto da casa é absolutamente relativo. É dicir, o gasto en política é un argumento moi populista, pero que dentro do Estado é un gasto menor. Segundo, cobramos razonablemente, pero non nos facemos ricos. Quer decir que tampouco a xente pense que hai moitos profesionales que perden cartos. Non é o meu caso, pero perden cartos. Eu creo que centrar o debate nos gastos é un debate moi populista, por certo, dos que o sacan, pero tamén cobran, porque hai moito populista. Eu non cobro da política. Non digo por vosotros, o digo dentro da política. Dentro da política, sí. Hai exemplos actualmente de xente que saca o debate dos gastos, etcétera, pero os cobran. Ten esa contradición, a iso me refería. Desde fora, eu comprendo a desconfianza hacia os políticos que cobran, porque vai no sueldo, primeiro. Segundo, porque sempre está aí. E terceiro, porque vivimos un momento moi populista en ese sentido, non? Pero os que decían e dicen de non cobrar, cando chega cobran. Non sei se me explico. Os que dicían, no, vamos a tal, vamos a igual, logo cobran. Me parece secundario o gasto en política, e me parece importante porque abordar ese debate ben, porque o sistema democrático pode ser máis caro en términos económicos que as dictaduras, pero en términos levado o argumento a extremo significaría que é caro ter parlamentos, pero a mí me parece un ben preciado desde o punto de vista da convivencia, non? E da democracia. Hablabas justo ahora de esa desconfianza. Yo creo que estoy de acuerdo contigo de una parte de la desconfianza de lo que cobráis, pero otra por los cuantiosos casos de corrupción que hemos sufrido en los últimos años, desde las cajas del PP, por ejemplo, hasta el propio rey emérito. Entonces, ¿por qué consideras o crees que en política existe tanta corrupción? ¿Y por qué está el foco puesto en ello? Non creo que en política xa máis corrupción. Creo que hai corrupción. O que pasa é que se ve máis porque é un escaparate. Tampouco hai menos, non digo que haxa menos, pero creo que a corrupción en sociedades capitalistas, onde hai moitos cartos, moito movimiento, onde hai unha sociedade potente como é a española, que é unha sociedade moderna en términos de sistema económico tamén, pois a corrupción está aí onde hai expectativas de xente de enriquecerse. Tamén desde a política, porque a política toma solucións, toma decisións, entonces a voluntad de influir en esas decisións é maior.
pero creo que se ven máis, porque é un escaparate público, estamos todos os días en un escaparate público, en outros ámbitos non. Por iso creo que é importante que os políticos, e meto outro tema tamén de certa polémica, non señamos vulnerables. Os partidos que tanto se critican as listas electorales, pero si non temos detrás un partido, vamos a ser sempre máis vulnerables. Se non hai un partido que nos exija e que nos pida contas e que teñamos, vamos a ser máis vulnerables. Non eu nin outro, seremos moi honrados, pero eu creo que donde non hai forzas políticas hai máis vulnerabilidade. Pero creo sinceramente que a corrupción da política vese máis. O problema é que en sociedades económicamente moi desarrolladas, con moita pujanza económica, pois hai moitos huecos de facer corrupción. E vas collendo e sigue habendo corrupción, porque lamentablemente é así, pero creo que en política se ve máis, non existe máis. Falando así da corrupción, non existe máis que noutros sitios, pero existe tamén, como decía Martín antes, na monarquía, moitas veces. Como responsable non, como experto en temas de defensa, seguridade, que nos comentabas outro día, saliron fai uns días uns audios de un alto cargo do ejército que decían frases como hai muchas mujeres famosas e vídeos moi gordos, que falaban de Juan Carlos I, do rei emérito. A miña dúda é se desde o goberno, nos senados e en xeral no mundo político había moita conciencia do que estaba pasando, porque teño entendido que se meteu moito diñeiro para encubrir estas cousas que andaba facendo o señor este. Eu creo que non había unha conciencia real de hasta onde podían chegar por o que apuntan esas cousas. Creo que todo o mundo era consciente de que existía pois digamos determinados comportamientos que eran un pouco, pero eu creo que corrupción económica en ese punto non se creía, sinceramente. Sempre as monarquías levan consigo esta imaxe de que están preparando o exilio por si pasa algo, por si desaparece a monarquía, entonces terán o riñón ben cuberto. Esa percepción existía sempre en España, non entre os políticos, existía sempre en general, non? Pero eu que nunca tuve ningún contacto con os, como dices tú, con o señor, non é un señor, non é máis. Sí, non o conozco. Era un home con unhas cualidades no trato evidentes, por o que vin. Eu nunca coincidín con el. Segundo, el viña con unha aureola do 23F positiva, e aí si xugou un papel positivo, por máis que seña dudoso, pero eu creo que non existía conciencia da profundidade que parece revelar todos esos audios, esas cousas, sinceramente digo, non percibía eu que a xente fora consciente. Que habría xente consciente, hombre, claro, esas cousas, si son como dicen, bueno, pois non son fáciles de ocultar a todo o mundo, pero eu creo que no ambiente político é unha sorpresa. E hasta onde teño entendido, os propios militares, o servicio secreto tiña vídeos, tiña todo material, información do que estaba pasando, de todo. Eso, pois, alguén o tiña que saber, non sei se o ministro de Defensa nese momento, non sei, non teño... Non o sei, a verdad, o digo de verdad, porque os servicios secretos son secretos. Dan conta ao presidente do goberno, ao ministro de Defensa ou a vicepresidenta do goberno, depende que enseñe o seu responsable, cambian por os gobernos. Agora é a ministra de Defensa, no anterior goberno era a vicepresidenta, anterior me refiro do Partido Popular, a vicepresidenta do goberno, vai cambiando. Pero claro, un teóricamente supoño que non lle dá toda a información, senón que lle dá a información que ten que ver con intereses de Estado. En fin, me parece un mundo complexo, os dos servicios secretos, porque como acabas de dicir son secretos, pero eu sigo insistindo, non sei como era iso, sabráse co tempo, pero quen sabía as cousas e quen non as sabía, pero sigo insistindo en que non había unha conciencia real, e iso creo que digo exactamente como eran as cousas, de a profundidade de algúns comportamentos que se adivinan aí, que ao mellor das relacións personales, etcétera, parecía que todo o mundo sabía que había, bueno, sí, eso, en fin, é de tontos negalo, pero a profundidade económica que se adivina ou que se dice,
eu creo que é unha sorpresa. Y porque ahora que se van sabiendo cosas, es intocable. Porque puede coger un avión, pirarse a Arabia Saudí y nadie le va a hacer nada. Bueno, hay un principio constitucional sobre la inviolabilidad, que eso está ahí, y yo, vais a decir, este se está escaqueando, pero tampoco he seguido tanto el caso como para decir qué tipificación de las comportamientos ha sido por los tribunales o por su propia condición de inviolabilidad. Pero lo cierto es que la Constitución habla de la inviolabilidad, podemos cambiarla o no, y eso ha determinado pues una determinada defensa de sus propios comportamientos. Esto es así. Viene, de repente la sociedad española descubre que hay inviolabilidad. No, estaba en la Constitución desde el año 78. Entonces todos seremos responsables de ellos. Iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado al respecto. Pero también valoremos que hubo miembros de la Casa Real que han entrado en prisión por comportamientos irregulares. No digo porque nos tenga que satisfacer, pero tampoco para tener un juicio absolutamente negativo de lo que ha pasado en la Casa Real. Y luego, desde el punto de... porque es así, han entrado en prisión. Eso, en fin, a principios de la democracia hubiera sido visto como de marcianos. Y eso a mí me parece que tiene también su valor, sin quitar lo otro. Una cosa no expulsa a la otra del análisis. Y luego, desde el punto de vista de la cultura política, yo veo que ha cambiado mucho la percepción de la gente. Es decir, ya hay determinados comportamientos y actos que no se pueden hacer porque la conciencia ciudadana es mucho más crítica. Y justo ahora que está cambiando la conciencia, ¿sería un buen momento, o al menos cuál es tu opinión sobre finalizar la monarquía? Yo formo parte de un partido que no ha sido ni monárquico ni republicano, porque no te tienes por qué pronunciar. Ha sido un partido accidentalista, además dicho por muchos partidos. Es decir, el Partido Socialista desde el año 20 y pico ha dicho que nosotros estábamos con la fórmula de Estado en cada momento que, garantizando los principios democráticos, pues garantizará la pervivencia en el tiempo del Estado de Derecho. Entonces, corrupción también hay en las repúblicas. No, yo no me refería tanto a la corrupción, sino que el papel del rey ahora mismo... Es que, pues como en Suecia, o como en Dinamarca, o como en Holanda, o como en Gran Bretaña, depende de cómo se valoren las cosas. No podemos escapar a nuestra propia historia. Nuestra propia historia es que en un momento dado esa figura fue clave para mantener el acuerdo, la transición y la llegada a la democracia. Y él apostó, fíjate con lo que hemos dicho antes, él apostó claramente en el 23F por la democracia. Y fue un baluarte en ese sentido. También reconozcamos los méritos. Entonces, de repente, abrir un debate social sobre la desaparición del Estado a mí me interesa poco. Lo digo como lo pienso, no te creas que es por ser políticamente correcto. Hay gente que dice, no, es que la República, bueno, en fin... Decía un político español hace tiempo que en la Segunda República Española hubo 2 o 3 repúblicas, y hubo alguna muy dura, muy dura, encabezada por la Ceda, etcétera. O sea que las repúblicas tampoco te garantizan los derechos, no te garantizan el fin de la corrupción, no te garantizan el mundo ideal. Puedo comprender que la gente lo plantee, y además es un debate muy respetable. Pero yo estoy más bien en el republicanismo cívico de Petit, que es una cuestión que no tiene que ver con la forma de Estado, sino con el empoderamiento de los ciudadanos. Pero podemos hablarlo se queréis. Voy dejando temas encima da mesa. Bueno, gustaríame moito seguir falando do tema monarquía, sabe o Martín, pero queríamos preguntarche un pouquiño por seguir pa diante. Hai cousas boas, hai cousas malas. Que análisis rápido poderías facer de como está ahora mismo España, en general, políticamente, a sociedade? Claro, eso é todo. Moi amplio, pero en xeral. Eu creo que levamos 6 anos de crecimiento económico, xa contesto, doblando, triplicando a media Unión Europea. Eso pode parecer un dato, pero é moi importante.
Fixadevos, ayer recordo eu como anécdota que cando empecé a traballar en isto fun a recoller un día ao aeropuerto, non me enrollo, pero conto a Ricardo Lagos, que logo foi presidente de Chile, era un líder opositor chileno, non? Entonces recordo que o fun a recoller porque iba a España e iba a encontrarse con Felipe González, e fun a buscar ao aeropuerto e a charlar un pouco. Cando íbamos entrando en Madrid me decía: no sois conscientes los españoles de lo que está creciendo el país. Eu me din conta paseando por o mismo sitio onde me dixo outro día en Madrid, cerca do Congreso, que efectivamente. E logo recordaba unha frase que leí fai pouco de Stephen Zweig, que decía: las generaciones no son conscientes del papel que están desempeñando en la historia, son conscientes a pensar que estamos no peor de momento, sus propias vidas, solamente de sus propias vidas. Sí, efectivamente. Entonces nos falta un pouco de perspectiva. Vou solo decir unha frase odiosa, pero eso solo dá edad. A veces a perspectiva, por esa reflexión que eu faigo do que me pasou fai 30 anos. Entonces, creo que o país podémolo vivir en primeira línea. Eso cando un vai á casa, cando é novo e vai á casa e te botan a bronca por todo e che dicen e tal, e dice, bueno, pero non estou tan mal, non? Aprovei todo, non? En fin, logo cheguei ayer tarde, pero moi tarde, pero en fin, estou ben, me gusta a juerga, pero tamén me gusta estudiar, en fin, hai que ponderar todos esos elementos. Eu creo que o país vai ben económicamente, creo que ter un goberno avanzado en ideas progresistas venlle ben ao país, porque creo que é un país que ten unha maioría avanzada en términos de que pensa en valores, por decirlo de algún modo, centro-esquerda, aí, en esa amalgama, que queren certa tolerancia, certos niveles de libertades, certas tal, que non teñen unhas ideas restrictivas da vida. Eu sei o que pensa o país, en a que coincidimos xeracións maiores con xeracións máis novas, que estamos nunha encrucixada en Europa brutal, porque ou crecemos, eu viño de ler o informe Draghi sobre os próximos anos da Unión Europea, ou crecemos e para iso hai que facer moita inversión e moito crecimiento, ou nos vamos a ver que non vamos a poder soster Europa inteira o seu modelo de vida. E logo vivimos unha situación parlamentaria complicada, porque temos dúas crisis que gestionar. Unha, a crisis de representación, porque está moi atomizado o Parlamento, e temos que superar unha crisis territorial. Logo, se queredes, falamos de Cataluña, se queredes. Pero creo que como temos un presidente de goberno con capacidade de maniobra e que sabe gestionar esas cousas, pois saldremos adelante ben. Hai situacións complicadas, pero creo que o panorama económicamente e logo socialmente é positivo. O erro que sería velo solo no inmediato. Por iso decía esta cita de Stefan Zweig, que señamos conscientes do protagonismo, do tempo histórico que vivimos, non só do que nos pasa ao salir da casa. Lo primero que te ha salido a decir cuando te hemos preguntado que cómo veías la situación en España ha sido rápidamente a los datos. Sí. Que es algo que tendéis mucho los políticos a hacer y que es verdad que, bueno, son cifras objetivas con las que puedes respaldar tu opinión. Pero hay una sensación, por lo menos yo la tengo, de que el desinterés por la política en España también va acerca de eso, de que estáis hablando todo el rato con datos, todo el rato con cosas que al final para el ciudadano a pie se aleja de la realidad. ¿Tienes tú esa misma sensación? Sí, existe, sí, efectivamente, tienes toda la razón. Existe la percepción de que decimos frases, datos que quedan alejados. Creo que es compatible al mismo tiempo, porque yo no sé, quizás es que sea una característica gallega, ¿no? No me la quiero apuntar, pero la percepción de que nosotros sabemos que pueden existir varias realidades al mismo tiempo. Es decir, puede existir esa percepción y al mismo tiempo esas mismas personas pueden tener un tono vital que diciendo, bueno, no va mal la cosa. Entonces, lo que dices es verdad. Pero no está inventada la pedagogía, que es un trabajo muy difícil, ¿no? Entonces yo a veces, hay gente que me pide cosas y cuando las tengo, no, es que deberías hacer caso. Bueno, deberíamos hacer caso si estamos de acuerdo, pero yo estoy abierto a quien me quiera decir las cosas, pero no sé a veces cómo llegar a la gente cuando se desinteresa en la segunda complejidad, porque los asuntos son muy complejos
Y entonces cuando tú te pones a explicar algo, la gente prefiere, y lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo, digo, eso explícamelo un cristiano, que decimos así de broma. Sí, pero eso es renunciar a la complejidad. Y la vida económica es muy compleja, unas decisiones que se toman son muy complejas. Entonces tienes razón, deberíamos hacer un esfuerzo mayor, pero si te pasas de rosca, estás también desfigurando las cosas. También deberíamos hacer un esfuerzo los que no estamos dentro de ella por... Bueno, yo creo que hay mucha gente que lo hace, también te lo digo, porque va mucha gente al Senado y por aquí yo me veo con mucha gente y también, pero generalmente, hombre, vamos a ver, el político está en el escaparate y lo debemos asumir. Y que te zurren un poquito es una tentación fácil y comprensible. Lo que es injusto es cuando te atribuyen lo que no es tu responsabilidad y te defiendes. Entonces, yo recuerdo una anécdota de Abraham, creo que era Abraham Lincoln, que iba un día en el campo con una azada y entonces le mordió a un perro. Y entonces le dio con la azada, no lo mató, pero le dio. Entonces vino el dueño y le dijo, hombre, habría haberle dado con el mango. Y dice, bueno, haberme mordido con el rabo. Pero entonces también a veces tienes que decirle a la gente, oye, es que te lo tengo que explicar con cierta complicación, aunque entiendo que a mí el miedo que me da es que cuando lo explicas con simplicidad absoluta, puedes caer en el populismo. Y eso es a veces el éxito del populismo, que dicen a problemas complejos soluciones muy simples. Se tamén por complementar un pouco o que dice Martín, nos estamos aquí xa non para que rindas contas tú, sino para que rinda contas o sector político. Moitas veces temos a sensación, estámoslo falando outro día, de que cando escoitas falar a un político unha roda de prensa do que sexa, o que pretende matar o rival antes que facer nada. Porque, por exemplo, ahora levamos co tema de Begoña Gómez canto, un ano, non sei, xa en verdade non me entero do que está pasando realmente cada día. Non sabemos o que pasa no Congreso dos Diputados, a menos que vexamos todos os plenos. En cambio de Begoña Gómez creo que sabemos hasta cada pelo que ten na cabeza. Sí, é certo. Eso se chama polarización. O que chamamos polarización é eso exactamente. A cuestión está en como acabar con a polarización, porque tiña que renunciar todo o mundo. Pode haber alguén do PP que dixera o mesmo que eu. Eu sempre digo que eu, por exemplo, eu personalmente quitaría todas as vallas electorales. Bueno, se me cabrearía comigo xente que lle costaría o posto de traballo, pero eu en campaña electoral quitaría vallas. Ten que ver co que estás preguntando, xa verás. Entonces, eu quitaría vallas. Por qué? Porque me parece que non añaden ao debate, o tempo está pasado, en fin, a xente as ve, vai no coche ou vai por a calle, ve unha valla como las vacas ven pasar el tren, que decía outro, ¿no? Entonces, pero si naide vai estar de acordo conmigo e se só as vou a quitar eu, non as vou a quitar, porque estou renunciando a algo que algún efecto terá. Eu creo que mínimo, pero algún efecto terá. Pois na polarización sucede o mesmo. Outro día no Congreso chegamos a un punto, non estaba eu, pero de insultos de sinvergüenza directamente. Debo decir que non foi afortunadamente o meu partido. Non vou a facer aquí, non vou a xugar a... Pero que algunha vez sería a acusación. Non, en fin, é o detalle de sacar as víctimas dos nosos mortos. Todo iso forma parte da polarización. A polarización solo se podrá acabar si hai capacidade por todas as partes para renunciar a ello. Si non, é como se te pegan na calle e tú non te defendes. ¿Y ese auge de la polarización está favoreciendo el aumento de la ultraderecha? La ultraderecha chapotea en la polarización con mucho gusto y probablemente le beneficie. Eso es un problema fundamentalmente que tienen los partidos de derechas, porque es un electorado que se le va al PP, no se le va generalmente al PSOE. En España no se está produciendo el fenómeno que pasó en Francia de que una parte de la izquierda acabó en la ultraderecha, eso es mínimo. La polarización chapotea porque arrastra el discurso de la derecha, en mi opinión, en toda Europa, hacia la extrema derecha. Ese es un problema que tiene que ver con la polarización, que no pueden dejar que se apodere la extrema derecha de todo el escenario, y entonces la derecha se ve en esa
en esa tesitura. Pero en España las razones de la extrema derecha no solo tienen que ver con la polarización, tienen que ver con una parte del electorado que siempre estuvo en la extrema derecha. Lo que pasa, antes votaba a un partido de derechas porque no había una oferta política potente en la extrema derecha, y de repente, como todo sucede en política, un buen día, plaf, como cuando sales del agua, apareces y dices, hombre, estaba aquí, pues estaba ahí. Pero ellos sabíamos todos que las personas de extrema derecha pues estaban y votaban al PP y me parece muy bien y tal, pero ese fue hace 10 o 12 años una fragmentación clave para que tengan cuerpo propio. Mira lo que está pasando, se están cargando a los fundadores del partido, de la propia extrema derecha, pero eso es para consolidarse, porque saben que tienen electorado por tiempo. Hablabas de Francia, de casos como Austria. ¿Tú le ves futuro a estos partidos como Vox o se acabó la Alvise? ¿Les ves futuro, les ves por debilidad? ¿O tienes una opinión parecida a la de que el otro día creo que se lo escuché a Rajoy, que al final el bipartidismo, venía a decir que el bipartidismo siempre vuelve? Que, por ejemplo, tenemos el caso de Ciudadanos, de Podemos, arrancaron muy fuertes y, con todos los respetos hacia ellos, ahora mismo están prácticamente muertos. Sí, bueno, yo creo que se tiende en el análisis, yo creo que hay segmentos políticos que tienden a la consolidación y otros no. Porque ni Podemos ni Ciudadanos eran de extrema derecha y extrema izquierda. Puede gustar más o menos, yo no soy de Podemos y he sido muy crítico y soy con ellos, pero no eran de extrema izquierda. Igual que Ciudadanos, en fin, no era un partido de extrema derecha. Y yo creo que por eso se confunden las cosas. Yo creo que hubo partidos que respondieron a un descrédito de la política. Había Ramoneda, que es un intelectual catalán, lo describió como había un discurso en los años 2000, lo que llamó el bipartidismo corporativo, que era PSOE y PP no eran capaces de renovarse y de lanzar señales nuevas. Y no pasa nada. Yo creo que eso nos llegó a nosotros con ganar las primarias Pedro Sánchez, pero no éramos capaces de lanzar señales nuevas. Y entonces surgieron partidos para ocupar nuestro espacio. Finalmente no pudieron. Creo que eso es un problema distinto al de otras formaciones como el de la extrema derecha, como la extrema derecha izquierda, que no se sabe muy bien en Cataluña, con la alcaldesa no sé dónde o tal. Pero creo que haríamos mal si hacemos esos análisis tan simples. El bipartidismo tenía cosas buenas y malas, daba más estabilidad al país, pero al mismo tiempo podía generar que sectores no se sintieran representados. Lo digo porque se lo oía a Rajoy y a Felipe González, para que veamos que no estoy hablando de nadie. Y el bipartidismo tenía ventajas e inconvenientes. Y oye, esto es la realidad, esto es lo que vota la gente. Entonces, a mí me puede molestar que no nos den mayoría absoluta, pero es que es lo que quieren los ciudadanos. Es decir, como hagamos unas elecciones, no teníamos idea, fuimos, pues aprendimos la lección, la gente no cambia de opinión. Pero tamén non ves que é un pouco que é o que se obliga prácticamente a que nazca o bipartidismo de forma natural, porque se vende moito o tema do voto útil, de votar en PAC, de si queres isto, polo menos que non salga o outro, porque non salga Vox, vota o PSOE para que sexa máis probable. Se non queres que salga Podemos, vota o ahora Sumar, vota o PP para que sexa o voto útil. Entonces, non ves que é un pouco o problema da lei electoral, máis que nada, de que non dé pé a que exista un abanico un pouco máis amplio, de que, a ver, tamén o que decías antes, que os partidos de goberno para ti son os que son, pero non crees que se debería ampliar un pouco ese? Mais como se nota que non tens que negociar no Congreso do Senado, porque eu teño que negociar a 7. Non, eu creo que non hai electoral. Hai leis electorales nin boas nin malas, pero non hai absolutamente boas ou malas. Todo ten os seus inconvenientes. Hai xente que dice exactamente o contrario de o que dices tú, que as leis electorales deben restringir para facer máis gobernable o país. Tampouco me parece ben, porque deixas fora do país a xente que non se sinte representada. E iso é un dato cando dice, no, el sistema mayoritario, xa, pero queda un 40% que non teñen representación no Parlamento por o que les votaron. O tío de Esquerra que estaría desaparecido, o votante de Esquerra, e dices, pois a mellor cando ve a televisión dice, onde están os meus? Por exemplo. Entonces iso deslegitima a democracia. Un exceso de fragmentación pois fai as dificultades que ten para gestionar e para gobernar. Nosotros estamos a portas de negociar uns orzamentos, serán moi complicados. Por qué? Porque temos que ir deixando por ali negociar. Ustedes entregan, ya, pero non nos están pidiendo que hablemos.
É que se piden cousas contradictorias. Hablar é para acordar, e para acordar hai que ceder. Entonces, non creo que o problema seña da lei electoral, porque teñen ventaxas e inconvenientes. 2, abrir é un sistema proporcional, abrilo máis sería complicado, aí si che digo, porque eu creo que é suficientemente amplio no abanico. E terceiro, me declaro enemigo dos sistemas, adversario dos sistemas mayoritarios, porque creo que provocan falta de legitimación a non encontrar representación na xente. Por tanto, o problema é de cultura política máis que de lei electoral, que a xente fan ben, pero a opinión publicada máis que a xente, pois a veces pide que llegar a acuerdos, pero cando chegas a acuerdos non, é que se cederon cousas, claro, é que isto é chegar a acuerdos. Yo creo que ahora justo acaba de sacar el tema de los presupuestos, todas las dificultades que estáis teniendo. Quería sacarte una pregunta que nos han hecho llegar, creo que se llama Pablo García, líder política. Y justo haciendo alusión a todas esas dificultades que estáis teniendo, él nos venía a decir que te preguntáramos que si le ves futuro a este gobierno que él definía como de minoría. Es un gobierno de minoría en el sentido en que no tiene una mayoría por sí mismo capaz de sacar las leyes. Doctrinalmente participo, pero este gobierno lleva haciendo las cosas así desde hace 6 años, por tanto yo le veo futuro por 2 razones. La primera, en mi opinión, ya que me preguntan por el gobierno, porque yo creo que tiene proyectos, discutibles o no, pero tiene proyectos y los presupuestos son uno de ellos. Segundo, porque creo que enfrente tiene una alternativa desde el punto de vista social, no digo el particular mío, que también, pero eso es lo de menos, no deseable. No hay la construcción de una alternativa, se lo decía el PNV, el portavoz a Feijóo el otro día en el Parlamento. El problema es que ustedes no tienen alternativa, porque nadie se va a juntar a ustedes si la tercera ecuación es la extrema derecha, y eso se nota. Entonces, con dificultades creo que tiene futuro, porque la minoría la llevamos sacando 6 años. Yo estuve el primer año en el gobierno, el primer año antes de ser senador, y sé lo difícil que es llegar, pero yo creo que nosotros podemos conseguirlo porque hemos demostrado que tenemos cierta capacidad para llegar a acuerdos. Y aunque este año, por ejemplo, no se pudiesen sacar los presupuestos, que no voy a mentirte, no sé quién lo dijo, pero oí que decían que se podría sobrevivir perfectamente con los presupuestos de 2023, pero no sería un palo muy gordo para el gobierno y el principio de una crisis podría ahora ser. Primero sería una adversidad, no sería un palo muy gordo. Segundo, se pueden sacar porque los presupuestos anteriores eran muy abiertos, muy expansivos, no eran restrictivos. Por tanto, en un presupuesto luego cambias partidas. El otro día, por ejemplo, el ministro de Fomento anunció que si no hay presupuestos o los haya, se garantiza la bonificación por parte del gobierno, o sea, la rebaja de los peajes de la AP9, tan importante para Galicia. Y se aplican 70 millones. ¿Por qué? Porque se cogen de otro sitio. En fin, hay capacidad para hacer eso. El ejemplo me viene al pelo, ¿no? Porque fue el miércoles cuando lo anunció. Por tanto, sí hay esa capacidad y los presupuestos desde ese punto no son imprescindibles, porque ya como vivíamos una época buena económicamente son amplios. Entonces no son restrictivos, que ahora tengas muchas más necesidades de las que seas capaz de atender. Sería bueno. No sé cuál era lo que me preguntaste, porque te decía de presupuestos. No, que eso, más o menos lo ha respondido, que si al final podría ser. Hombre, también sería un argumento para la derecha muy grande. Y claro, viendo que ahora mismo, el otro día salió una encuesta, creo, de 40 decibelios, que si se realizasen las elecciones exactamente hoy, creo que era la primera vez que el PSOE bajaba del 30%, incluso podría aumentar esa tendencia favorable hacia la derecha. Yo creo que las encuestas, algo las he manejado, están muy bien, pero su intención electoral no existe. No me valen como estimación, me valen como manifestación de contentos, descontentos, prioridades, pero me remito a las últimas elecciones generales. Nos daban 5 y 6 puntos de desventaja cuando hubo tensión electoral, es decir, cuando la gente empieza a pensar que tiene que votar y no te vienen y dice, bueno, yo estoy muy cabreado con esto, yo no voy a votar y tal. No, cuando ya te pones en escena y te pones ante los votos, creo que varía. El 30% es muy significativo en un partido hoy, el PP, porque tiene ahora el 34, el 35, pero tuvo en las elecciones el 33. En Europa, si miras el mapa, está muy bien el 30%.
yo creo que no es un mal resultado desde el punto de vista de las encuestas, pero yo, en época no electoral, a las encuestas, a la estimación de voto de las encuestas le doy una importancia relativa. Pero vamos, no me lo invento. Te vuelvo a insistir en las últimas elecciones generales. Ahora, xa por dinamizar un pouquiño o Dinamizamos. tema, nos queríamos preguntarche canto creías que sabían de política aos xóvenes, a juventude normal. Entonces decidimos salir á calle, mellor que preguntarche a ti aquí, a ver si descubríamos un pouco. Entonces, se che parece, vamos che poñer un vídeo, si podes poñer aí os cascos para escoitar. Me preparo para esperar. Bueno, César, salimos á calle a ver que opinaban por aquí de Pedro Sánchez, pero xa ves que con Rueda en Galicia, perros nada, Que nada, que desde que te cogiste el Falcon para ir de Santiago a Coruña la has liado. El otro día intentando pinchar la rueda y que no hay manera, macho, que no hay manera. Martín, tío, vamos en busca de fachas. Buscando, por ahí alguna. No. Vemos. ¿Nos podríais decir 3 presidentes de la historia de España? Pedro Sánchez, Aznar e Zapatero. Felipe González, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Zapatero, Rajoy. Aznar, Ronaldinho. Me suena. Pedro Sánchez, Rajoy, Aznar, Rajoy, Pedro Sánchez, hostia, no, espera, presidente, pues que la voy a cagar, Primo de Rivera, Mariano Rajoy, Aznar y Zapatero. Y Claro, de antes. de antes tiene que ser, no, ahora mismo no me sale. Pi Margal. Y Franco. A ver, tío, el del PSOE está claro, el del PP también. Sí, pero este de Ciudadanos... Está jodido, está jodido. E se vos pedimos que definades en unha palabra os seguintes personajes políticos, e vos digo Pedro Sánchez, Actualidad, diría che. Siendo 2030. Inteligente. Jesús. Mentiroso. Rojo. Socialista. Guapo. Por ejemplo. Feijóo. Demagogia. Peculiar. Pato Donald. Este sí, mentiroso. Creo que con Galicia lo hizo bien, lo puede hacer bien para España. No sé, la Xunta. Da peniña, da un poco de pena, la verdad. Santiago Abascal, Desgraciado. Incompetencia. Endorfinas. Personaje. Criminal. Regular. Regular. Yo creo que los extremos nunca son buenos. Machista, racista, facha. Fascista. Fascista, sí. Mierda. Sinvergüenza. Nada, César, que no se pone en rojo, tío. Habrá que seguir haciendo preguntas a ver si ya para el año que viene conseguimos que se ponga en rojo. ¿Qué os consideráis? ¿Más racistas o más homófobos? depende do día, non? Sí. Quizáis máis homófobo, non sei, por así dicilo. Pues más racista igual, no sé. Yo lo pensé muchas veces, pero nunca llegué a una conclusión clara. Yo creo que más racista. Racista, probablemente, por lo que sea, sí. Bueno, como nadie nos ha querido responder, vamos a preguntar aquí a alguno de Ansel Casal, a ver qué se cuenta. A ver, cal é o teu presidente favorito da historia de España? Bueno, César, como ves, por aquí hubo respuestas un pouco variopintas. Temos como presidente de Franco, a Primo de Rivera, temos un pouco de todo. Sí, máis a pregunta, o dilema perverso é ese de o racista ou homófobo. Naide vos contestou ningunha, que é o que debían, non? Porque poñedes o marco. Por certo, en política é ben importante o marco, non? Te poñen o marco dunha discusión, claro. Entón estás discutindo sobre eso todo o rato. E dices, non, me salgo, non? Eu discuto, pasa moitas veces no debate político, non? Tú, ahora mismo está intentando facer co PP coa lei de esta que se debate a próxima semana, que tú vas a falar de inmigración, como foi outro día o presidente do goberno, e che falan do outro, e se vas detrás do outro, entón ese é que gana a conversación, non? Bueno, pero isto era un rollo que me botaba aquí, pero eu penso
vades a pensar que o digo, pero podo firmar e deixar en un sobre para cando señades maiores, se vedes que era verdad o que decía, que esta generación políticamente non está mal formada, porque creo que as vosas generacións, os valores, digamos, cívicos, expresados dunha maneira ou de outra, máis ou menos desordenada ou ordenada, produce boa información política. Por tanto, eu en generacións maiores vexo máis desinformación que normalmente nos novos. Eu cada vez que vou a unha universidade, ao mellor pode ser máis exaltado nas manifestacións, menos corrección política, que non pasa nada. Pero a mí me parece que a xente, esa demostración, saben. Entonces aprobamos TikTok e Instagram como medios de comunicación, non? Teñen as súas limitacións, pero hecho que hai, non? Quere dicir, sí, eu, en fin, ser crítico está tirado. Entonces eu podo decir as redes sociales e tal, como fan moitos, e ao mesmo tempo os utilizo. Bueno, depuramos e deglutimos información así, bueno, pues adaptémonos a eles con todos os inconvenientes, pero tamén producen un continuo contacto con a realidade. A mellor a xente nova non tería descontacto con a realidade por os rollos que vos votamos no Congreso e no Senado ou no Goberno, se non houbera novas expresións ou novos vehículos. Eso é o que penso. Yo creo que teniéndote aquí, para agilizar un poco, hay que hablar de Palestina. Fuiste uno de los encargados que llevó al Senado el reconocimiento de Palestina como Estado. ¿Cómo es la situación ahora mismo? Sí, y llevo el día 22 llevo otra moción, primicia, que es para pedir el alto el fuego, por lo menos la voz de los parlamentos que se escuche, ¿no? Lo veo muy mal. Porque la guerra tal como teníamos se deriva hacia una cierta regionalización de la guerra, todavía no ha traspasado los límites, pero está ahí, está ya en el sur del Líbano, ha habido un ataque de Irán que esperan respuesta israelí, también ha entrado Yemen, hay un riesgo cierto. Yo creo que Israel ha agotado su legítimo derecho a la defensa, lo ha traspasado, que la responsabilidad de Hamás es indiscutible en el nacimiento de esto, pero luego porque cometió unos atentados terroristas y tiene secuestrado todavía a gente, si no están desaparecidos del todo, pero no veo la solución fácil porque Israel está sustentada su opinión pública en un gobierno que hace ostentación de la guerra, como es el de Netanyahu. Entonces, me parece muy complicada la situación y el riesgo es de internacionalización. Y me preocupa, también lo digo, que una parte del sector político de la derecha se olvide de Palestina, porque hay 41.000 muertos, 100.000 heridos, 2 millones de desplazados, y toda la expectativa de lo que se construyó como una perspectiva de paz en la región, que se establecía sobre los dos estados, reconozcamos que hay dos estados que se traten, eso se ha quedado liquidado, por tanto, reconstruir eso va a costar mucho tiempo. Yo lo veo, hoy lo siento mucho, pero que yo soy positivo para las cosas, la veo sin muchas expectativas. También coincido con una situación, no de inestabilidad, pero también de elecciones en Estados Unidos. ¿Crees que eso también puede afectar? Porque Joe Biden, al fin y al cabo, era una figura que tenía mucho poder sobre Irán. Sí, está influenciando. No sabemos en qué medida va a determinar la guerra que gane uno u otro candidato. Pero sí, efectivamente, la elección en Estados Unidos no ayuda, que haya una elección en este momento, porque se percibe, no es así, pero se percibe como debilidad. Entonces los aprovechan para apretar, ¿no?, los más hostiles, pensando que Estados Unidos no está en condiciones de tomar grandes decisiones. Efectivamente, la influencia sobre Irán para contenerlo, pero hoy vivimos en un escenario malo. Yo lo lamento decirlo, porque la política es buscar expectativas y oportunidades de solución a los problemas. Por cierto, esa proposición que yo llevé al Parlamento, al Senado, no fue aprobada. Nosotros no tenemos minoría en el Senado, el PP se opuso a ello. Sí, yo creo que no partimos de que esto se tiene que solucionar reconociendo derechos
de los palestinos y reconociendo el derecho de Israel a su seguridad, no avanzaremos un paso en la solución al problema. Y estamos en el momento más bajo desde hace varias décadas. Pois César, temos que casi ir acabando, entonces non sei se podemos facer outra preguntiña máis antes de pasar ao bloque final, pero hai unha cousa que nós como estudiantes de xornalismo queríamos saber, especialmente tú xe ves aquí, dixéchenos que ibas falar de todo, pero hai unha persona detrás de ti, un asesor, un xornalista que che dice como está o tema, o que podes decir o que non? Non, hombre, detrás de se eu fora ministro, si tería a xente que detrás. Outra cousa é que lles fixera caso, porque hai ministros que non lle fan caso aos asesores. Eu os conozco aos asesores para a súa desesperación. Igual os de transportes, pode ser que non lles fagan moito caso aos asesores, non vas mal. Non vas mal. Me cazache ben, pero hai outros tamén. Nosotros podemos tener consellos ou asesoramientos circunstanciales, pero non. Eu vin aquí a peito descoberto, pero tamén vou a outro sitio, consulto as cousas, me preparo, temos asistentes no Senado, pero non asesores en ese sentido, non? De todas formas, é moi interesante que eu diga aquí, sin ánimo de enrollarme, as figuras do que gana o Spin Doctor, non? Que era aquela serie danesa, como se chamaba, donde nace a figura esta de Spin Doctor. É dicir, cando eu estudiei ciencias políticas, cando iba, os asesores eran os de ciencias políticas ou dereito. Esos eran, se nutría a política de xente que lle preparaba os temas, porque un ministro non pode estar a todo, ten que ter xente que lle dé pura información e que enseñe, é de caixón, non? Pero logo chegamos a outra cosa que é onde entrades vosotros, o mundo da comunicación, a xente que profesionalmente se dedica á comunicación, que vos colocades, e o ministro, si ten a xente da vosa profesión, da vosa facultad, da vosa especialización, que dice, oye, ministro, no te metas el dedo na nariz, isto é obvio, pero tienes los mensajes de esta manera, los contenidos de esto. Eso é un valor, porque depura a información, a enseña, a trata ben, e tal. Logo depende do ministro, porque eu sempre digo, eu non dou consellos. Sí, eu dou consellos, outra cosa é que a xente ten dereito a non aceptalos, non? Entonces, a mí me parece que hai unha revolución aí desde fai uns anos que chega a España, que é unha figura nova que é o casi o experto en comunicación. Vou poñer un exemplo. Eu agora non recordo en que está licenciado Iván Redondo, que foi jefe de gabinete do presidente do goberno. Probablemente en comunicación. Quero recordar, no País Vasco, porque ele estudiou no País Vasco. Pero, aínda que estuveran outra cousa, non era en dereito, nin en ciencias políticas, non era unha cousa clásica. Era en unha especialidade capaz de gestionar nun mundo que vivimos, é elemental, é que deberíades estar moito máis cotizados, non digo por facer a rosca aquí, pero... Que por dicen que non hai traballo por xornalistas, sí, que escoiten a César, que nos den traballo. Claro, porque vemos só os xornalistas de punto de vista, todavía unha imaxen aí clásica de un tipo con unha gabardina tomando notas nun gabardina, porque chove en Galicia, tomando notas do que dice non sei quen e non sei canto, non. É que hai unha revolución en ese sentido, non me acordo o nome da serie, pero a mezcla entre o que sabe de política e o que sabe de comunicación como asesor é perfecta. Eso o vexo. E logo está o ministro que se decide tirar ao río, o que lle fai caso que lle dice unha cousa tan elemental como tú eres ministro, vas a anunciar unha cousa hoxe, pero estás competindo con 15 noticias, anuncia mañá. Sí. Que máis dá? Non lle causa un perjuicio. Estou reducindo a simpleza, pero creo que debería decirlo porque, sobre todo, si eu estudiara hoxe, probablemente non houbera elexido políticas, probablemente elexido comunicación. Non tanto para ser periodista, pero sí para incorporar elementos de profesionalidade no marco da gestión da comunicación. Precisamente el otro día un profesor nuestro que está metido en televisión española nos lo decía, que cada vez hay más periodistas que están siendo contratados por partidos políticos, que es una revolución. Sí, pero date cuenta de que no solo para ejercer de periodista, sino para incorporar también... Sí, él nos decía para el gabinete, para asesorar, más que para hacer de notario, que al final está un poco... Exacto, y eso enriquece. Esa figura de la primera ministra danesa...
que no recuerdo ahora el nombre de la serie, que fue conocida hace 8 o 10 años en toda Europa, que es una primera ministra danesa, que el jefe de gabinete en realidad es un funcionario que le informa de las cosas y tal, en cambio tiene a su persona de compañía política, que es lo que llamaban el spin doctor. Y ya ha sucedido en la política española, Es decir, la figura del propio Iván Redondo, por ejemplo, que fue jefe de gabinete de Sánchez durante la primera etapa de gobierno, es un poco eso, gente que sabe la información, la comunicación, porque vamos a despreciarlo. Bueno, ahora yo creo que ya te puedes relajar porque vamos a entrar en unas secciones ya más para acabar, más tranquilas, más distendidas. No voy de chulo, pero estaba relajado. Sí. Y nada, van a ser preguntas rápidas que no te puedes... Respuestas rápidas. Exacto. Sí. Así que empezamos. Una tú, una yo, pim pam. Venga. Pues, por ejemplo, a mí me apetecía preguntarche ¿qué preferirías, así rápidamente? Que desaparezca o Problemática de Gaza ou que desaparezca o Partido Popular? Bueno. A Problemática de Gaza por superioridad con cualquier problema ahora mismo, sí. No partido, a cualquier partido político, sí. ¿Ser presidente de la Xunta o ministro del Gobierno? Ser presidente da Xunta. Eu non pensaría, Eu tampouco hasta este momento, pero o vi. Nunca o pensei. Ahora queremos facerche unhas definicións como fixeron aquí. Correcto. no vídeo que te ensinamos. Decimos che o nombre e o máis rápido que podas decir en unha palabra o primeiro Sí. que te representa. Empezas, Martín. Pedro Sánchez. Una. Determinación. Se che digo Feijóo. Hipocresía. Ayuso. Populismo. Felipe González. Otro tiempo. Yolanda Díaz. ¿Perdón? Yolanda Díaz. Oportunidad. Bueno, sí. Ana Pontón. A ver, no llega. Y César Mogo. Sencillez, es verdad. Sencillez en el sentido, aclaro, ya que me dejéis la última, de que no aspiro a nada más que no de lo que tengo. No por ser una falsa sencillez, simplemente digo que no aspiro a nada más que lo que tengo. Y ahora sí que ya para acabar, es una sección nuestra, son preguntas, tanto las primeras las pusimos nosotros, luego ha habido invitados que han ido poniendo las suyas, y son preguntas nada de todo tipo, un poco que te hagan reflexionar sobre cosas que yo creo que no te piensas hasta que la lees. Eso. ¿Cuántas son? Por ahí. Nada, una. Bueno, dejarme alguna más que me estoy divirtiendo. Pues ¿La tú leo yo colle. o la leéis? No, la lees Lean tú. alto tú. Nós non sabemos o que pon, seguramente. A ver, ¿qué te gustaría cambiar del mundo si pudieras hacerlo? Solo una cosa. Iba a decirlo en positivo, porque los políticos son positivos. ¿Qué me gustaría cambiar del mundo? Creo que la violencia estructural. No quiero ir de bueno, pero creo que es el gran problema de la humanidad. Bueno, Cojo. yo creo que te ha tocado la más política que había, porque el resto... É que por eso mismo, que che toque puedo alguna que hacer non teña otra. que ver Joder, con política. es que esto me gusta. Esta cosa a mí me podría pasar toda la mañana. Si queréis me dejáis luego ahí fuera del micrófono. Como futuro alcalde. ¿Qué prefieres, morir ahogado o quemado? Pues esta sí que es... Isto xa non ten que ver. Esa sí que es difícil. Sería incapaz de definir una preferencia en ese sentido, porque las dos cosas las asocio a cosas que he pensado muchas veces de horror. Muchas veces estamos viendo la televisión, cualquier cosa, de horror. Me vais a permitir que eximirme esa pregunta, porque las dos cosas, otras veces te imaginas situaciones y dices, bueno, tal, pero quemado te produce una sensación, no sé si os pasa a vosotros, de dolor, pero ahogado es la impotencia, ¿no? Más absoluta, ¿no? Entonces no sé contestar más allá del tópico de que no quiero ninguna de las dos cosas. Quizá quemado sería peor,
Yo tengo una experiencia en mi pueblo de un niño de mi edad que murió quemado, no doy detalles, cuando era de mi edad y siendo un niño, y quizá eso me traumatizó. Para no defraudar expectativas y no decir que no contesto a todo, creo que ligeramente gana por la mínima ahogado, que prefiero morir ahogado antes que quemado. Eu tamén diría eso. No sé, yo es algo que he pensado muchas veces, pero es lo que tú dices. Una es doloroso a más no poder y la otra es impotencia de no poder salir. Al final es horrible. Efectivamente. Pero bueno, había que contestar para no defraudar al que ha contestado, que tenía su derecho a preguntarlo. Es una pregunta existencial, además. Tiene que ver con las reflexiones que todos nos hacemos, ¿no? Cuando estamos viendo la televisión o cuando vemos algo, ¿no? Por ahí. Pois César, temos que ir despedindo. Foi un placer enorme falar contigo. Seguro que agradecer un montón todos os que nos están vendo. Moitísimas gracias a todos. Moitísimas gracias ás persoas que están aquí facendo isto posible. Alberto no sonido, Daniel Aroa nas cámaras. A que máis, Martín? Técnicos hemos recordado, ¿no? Técnicos, Facultade de Ciencias da Comunicación. E non sei se queda nada máis. Pasáchelo ben? Eu, primeiro, pasei no ben. Creo que demostrei que quería máis preguntas. Pasei no ben. Non estuve intenso, porque veño sempre con a mentalidade que me pregunten calquer cousa, porque me parece impúdico poñer condicións. Terceiro, estuve moi agradable. Eu son así. Se me máis tenso é porque son un pouco nervioso, pero de origen. Tamén a festa da San Lucas en Mondoñedo, que vou ir dentro de unha semana, estarei igual de tenso de que me esté divertindo. Traen un invitado y lo dejan ahí sentado hasta que hablan algo con él. Morriña Podcast. Escúchalo ya.